sábado 9 de junio de 2012 nos encontramos a las 12:49 bajo un invernadero de techo retráctil en Antalya, Turquía. Aquí va a poder ver un invernadero que tiene un techo claro y una pantalla interna de sombreo y de ahorro de energía que es blanca. Vamos a comprobar el impacto que van a tener estos diferentes techos, tanto claro como blanco, en las superficies que están expuestas a la luz solar directa. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a mover para medir la temperatura del poste que se encuentra bajo la sombra, puesto que nos va a dar una temperatura aproximada del aire, de la temperatura del aire, puesto que no se encuentra expuesto a la luz solar directa. La temperatura que nos da es de 34 o 35 grados. Ahora, nos vamos a mover bajo los diferentes techos retráctiles que tenemos instalados, blanco y claro, para comprobar las diferencias de temperatura que vamos a tener en el suelo. Si nos movemos bajo la cubierta de techo transparente, podremos ver que bajo la sombra, a las 12:30, la temperatura es de 44 o 46 grados centígrados. Pero si nos movemos bajo la franja de luz solar directa, la temperatura es de 63, 65 o 66 grados centígrados. Ahora nos vamos a ir bajo la sombra que genera el techo blanco. Y en la franja de luz solar directa tenemos que la temperatura es de 66-67 grados centígrados, pero si nos movemos bajo donde se encuentra la sombra de techo blanco, la temperatura es de 42 grados. Esto es una diferencia de temperatura de 25 grados centígrados más baja, una temperatura más baja que la que nos encontrábamos en la franja de luz solar directa. Esta es la reducción de temperatura que puede conseguir un techo blanco. Y si la temperatura del suelo bajo el techo claro era solamente de 1 o 2 grados centígrados, que la que nos encontramos bajo el techo bajo el techo blanco, esto lo que quiere decir es que los colores en los techos, tanto blanco como claro, no tienen una influencia muy importante en la temperatura de las superficies. Sin embargo, el techo blanco va a tener una ventaja significativa evitando el incremento de temperatura de la superficie o el incremento de temperatura del aire, de la temperatura del aire. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos es reducir la temperatura de las superficies y la temperatura del aire, lo que haremos será utilizar un techo blanco. Pero si lo que queremos es aumentar la temperatura del aire, por ejemplo, en invierno, utilizaremos un techo claro que será el más apropiado para el invierno, para el incremento de la temperatura. De manera que en el diseño más óptimo va a tener un techo blanco para el verano y una pantalla o un techo claro para el invierno. Y obviamente, si cierra un 100% la cubierta, durante las noches de invierno podrá tener una capacidad de retención de energía mucho más eficiente, puesto que esa radiación, esa luz solar que estamos incorporando dentro del invernadero durante el día, la podemos retener durante la noche. Pero para determinados cultivos es necesario que puedan tener esta capacidad de reducción de temperatura, puesto que de otra manera no tendrían tolerancia a la luz solar directa. Por lo tanto, lo que podemos ver ahora es que cuando el invernadero está cerrado un 30% y la pantalla de ahorro de energía o de sombreo está cerrado un 65%, estamos provocando una sombra en toda la zona del invernadero, evitando que la luz solar directa pueda en ningún momento calentar tanto la temperatura de superficie como las plantas, si es que tuviéramos plantas en este invernadero. Y por lo tanto las plantas, ni las plantas ni ninguna superficie dentro del invernadero va a estar expuesta a la luz solar directa por la alternancia y por la apertura, la diferencia de apertura que van a tener tanto la pantalla interna como el techo fijo. Sin embargo, precisamente porque tenemos una apertura del 35% de manera horizontal
el calor va a poder escapar tanto por la abertura creada por la pantalla interna de ahorro de energía y de sombreo, como por la abertura que tenemos creada en el techo. Este sería, por lo tanto, lo que queremos decir, el sistema de enfriamiento o reducción de temperatura más óptimo, porque vamos a poder tener una apertura lo suficientemente importante para ventilar sin necesidad de que haya una exposición de luz solar directa calentando ni las superficies ni las plantas, teniendo con el impacto negativo que esto puede suponer tanto para plantas como para la temperatura del aire.